Génesis, capítulo 11. Génesis capítulo 11, vamos a dar lectura del versículo 1 al versículo 9. Génesis 11, del 1 al 9. Cuando lo tengan pueden decir amén, mis hermanos, para dar lectura todos juntos. Génesis capítulo 11, del versículo 1 al 9. La palabra de Dios dice así, todos juntos la leemos, mis hermanos. Dice la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo, y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. A la manera de Dios. Vamos a llamarle a este mensaje a la manera de Dios. A la manera de Dios. Quiero comenzar, mis hermanos, contándoles aquella ilustración de aquel gran elefante que paseaba por el campo y de repente llegó a donde estaba un hormiguero, lo pisó, mató a muchas hormiguitas, y entre las que sobrevivieron, una de ellas se subió rápidamente por la pata de aquel elefante, de aquel gran elefante. Lo trepó hasta llegar a sus muslos, después subió por su cuello, y una vez que estaba en el cuello, en el mero centro, comenzó a ahorcar al elefante. Todas sus demás amigas hormigas que estaban abajo comenzaron a gritarle, ahórcalo, ahórcalo, enojados porque aquel elefante había destruido su hormiguero. Mi hermano, creo que el hombre es como esa hormiga, como la hormiga de la ilustración, cuando trata de ir en contra del plan de Dios. Somos como hormiguitas queriendo detener al Dios todopoderoso, al sublime Dios, al gran Dios, queriéndolo detener. Somos como esa hormiguita queriendo quitarle la vida a un gran elefante. Algo, mis hermanos, totalmente ridículo, algo, mis hermanos, totalmente fuera de lugar. No podemos detener los planes de Dios. Y en esta historia que acabamos de leer de Génesis capítulo 11, que de hecho nuestra Reina Valera la titula La Torre de Babel, creo que tenemos la historia del hombre tratando de ir en contra del plan de Dios. El hombre levantándose, siendo un solo pueblo, hablando todos un mismo idioma, teniendo todos un mismo propósito, levantándose a ir en contra del plan de Dios. Así que vamos a ver en este capítulo, o en estos 9 versículos, mis hermanos, dos sencillos puntos. Veamos, vamos a ver el plan del hombre en contra de la voluntad de Dios, y después pasaremos a ver el plan de Dios, Comencemos
con el plan del hombre. Dice el versículo 1 al 4, que voy leyéndolo y vamos a ir haciendo vamos a ir explicando algunas cositas importantes. Dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua. ¿Qué lengua era, mis hermanos? ¿Qué idioma era ese primer idioma que todos hablaban? No lo sé, la Biblia no lo especifica. No sé si era el hebreo o si era el egipcio, no sé cuál era ese primer idioma, pero todos hablaban una sola lengua. Por eso decía, mis hermanos, que Génesis del 1 al 11, de hecho estamos en el último capítulo, donde, aunque no del libro, pero sí el último capítulo donde podemos encontrar el origen de todas las cosas. ¿Quieren saber el origen del matrimonio? Se encuentra en Génesis del 1 al 11. ¿Quieren saber acerca del origen de las naciones y de cómo cada nación tuvo su propio idioma? Génesis del 1 al 11. ¿Quieren saber acerca del origen del hombre? Génesis del 1 al 11. Y así, mis hermanos, si queremos ver el origen de las cosas, debemos de ir a Génesis del 1 al 11. Capítulo 11 de Génesis nos habla de cómo el pueblo, mis hermanos, tenía una sola lengua. Una sola lengua. Dice, y unas mismas palabras. Una sola lengua y unas mismas palabras. Versículo 2 dice: y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar. ¿Y qué hicieron, mis hermanos? ¿Qué hizo el pueblo? Se establecieron allí. Y hermano, creo que en este versículo podemos encontrar cómo el ser humano intenta ir en contra del plan de Dios. En contra del plan de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué estaban yendo en contra del plan de Dios? Dice la última parte del versículo 2. Leo desde el inicio del 2. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Es decir, mis hermanos, el pueblo venía, la gente venía, la multitud, los seres humanos que vivían en aquel entonces, eran como personas que venían estableciendo sus lugares en diferentes lugares, venían dejando una localidad aquí, otra localidad allá. Pero de repente llegan a un lugar llano, probablemente verde, un lugar muy hermoso, donde la tierra probablemente prometía mucho, y dijeron: ¿para qué seguir nuestro camino? Quedémonos aquí establezcámonos y aquí construyamos una ciudad. Ya no vayamos más allá de la tierra, nos quedaremos aquí. Y hermano, si regresamos un poquito al capítulo 9, el versículo 1, vamos a ver qué es lo que Dios le había ordenado a Noé después de que el diluvio terminó. Vamos a ver cuál era la orden de Dios. Génesis capítulo 9, versículo 1. Dice: bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos. Y después, ¿qué dice? Llenad la tierra. Esta expresión, llenar la tierra, es: vayan por toda la tierra, todos los rincones de la tierra, y llénenla. No se queden en un solo lugar, vayan por todos los rincones de la tierra y llénenla. Era el mandato de Dios: llenen la tierra. Pero ¿qué hizo el ser humano? ¿Qué hizo el hombre en el capítulo 11, versículo 2? Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar. ¿Y qué hicieron? Establecieron. Quedémonos aquí. ¿Para qué llenar toda la tierra? Si aquí está bonito, quedémonos aquí. Cuando el mandato de Dios era: llenen la tierra, tengan hijos y llenen la tierra. Mis hermanos, es triste que hoy en día el ser humano va en contra del mandato de Dios. Para empezar, ya no quieren tener hijos. Cuando el mandato de Dios es: llenen la tierra, sean fructíferos, llenen la tierra. El pueblo en Génesis 11, mis hermanos, se establecieron en un solo lugar, yendo en contra a propósito del mandato de Dios: llenad
todos los rincones de la tierra. Pero el hombre dijo, no, nos quedaremos aquí. Aquí nos estableceremos y aquí construiremos una ciudad. Pero además, mis hermanos, aparte de la desobediencia del hombre a la palabra y a los mandatos de Dios, veamos que también este pueblo, esta gente del Génesis 11, también, mis hermanos, estaban desconfiando de la palabra de Dios. No solamente desobedecieron la palabra de Dios, desconfiaban de la palabra de Dios, dice el versículo 3. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Lo que el ser humano está haciendo aquí, mis hermanos, es desconfiando de la palabra de Dios. Mi hermano, algunos comentaristas dicen, o la mayoría de comentaristas dicen al estudiar este versículo 3, este tipo de material con el que estaban trabajando y que querían construir una ciudad, ladrillos, ¿qué dice? Cocidos con fuego. Ladrillos de asfalto cocidos con fuego. Este tipo de material, mis hermanos, ¿sabes qué resistía? ¿O qué resiste? Ladrillos cocidos con fuego es un buen material para resistir el agua. El agua no lo puede penetrar. El agua no puede corromper fácilmente este tipo de material. ¿Qué estaba en la mente del ser humano? Ya Dios nos destruyó una vez con agua. Si lo vuelve a hacer, ¿qué decían? Tendremos una ciudad que no podrá destruir. Vamos a edificar una ciudad con material resistente al agua, con material que resista un diluvio y que nos podamos refugiar y esconder allí. ¿Qué es lo que estaba haciendo el ser humano aquí, mis hermanos? Desconfiando de la palabra de Dios. ¿Qué les había prometido Dios? ¿Quién les había prometido Dios? Regresemos un poquito al capítulo 9 una vez más. Capítulo 9, versículo 11 al 17, te leo. Dice, Dios le está diciendo a la familia de Noé, estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Hasta el versículo 17. Estará el arco en las nubes y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. ¿Cuál era el pacto de Dios con el hombre? No los volvería a destruir con un diluvio. Pero ¿qué está haciendo aquí la gente en Génesis capítulo 11? Dudando, desconfiando de la palabra de Dios. Ah, Dios. ¿Y si Dios nos mintió? O sea, están llamando a Dios mentiroso. O sea, a Dios no hay que obedecerle. No es digno de nuestra obediencia. Pero aún más, no confiemos en Él. No confiemos en Dios. Él prometió que no nos volverá a destruir con un diluvio, pero por si acaso, hagámonos una ciudad con material que resista una tormenta. Y es lo que está haciendo el hombre, mis hermanos. Número 1, desconfiando de la palabra de Dios. Número 2, número 1, desobedeciendo la palabra de Dios. Número 2, desconfiando de la palabra de Dios. Pero número 3, mis hermanos, también es lo que el hombre está haciendo aquí, que es el plan del hombre yendo en contra del plan de Dios. Lo que el hombre está haciendo aquí es
teniendo una actitud de arrogancia. Arrogancia. Versículo 4. Dice, y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide, ¿qué dice? Llegue al cielo. Y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Mis hermanos, lo que el ser humano está intentando aquí es, construyamos una ciudad de tal manera que llegue hasta el cielo. ¿Qué está en el cielo, mis hermanos? Según las Escrituras y entendiendo la cosmovisión cristiana, ¿qué está en el cielo? El trono de Dios. El trono de Dios. ¿Qué es lo que el ser humano está intentando hacer? Hagámonos una ciudad, quitemos a Dios de su trono y pongámoslo nosotros, para que nunca más nos vuelva a destruir. Y así podamos hacer lo que querramos, sin tener que obedecerlo, sin tener que confiar en Él. Así que hagámonos una torre que llegue hasta el cielo. Y si acaso nos llega a dispersar, que podamos volver a unirnos, que podamos ver esa torre tan alta que digamos, es allá es el centro de nuestra sociedad, de nuestra civilización. Así que hagámonos una torre tan alta que llegue hasta el cielo, establezcámonos nosotros como reyes, y nosotros establezcamos las reglas, no Dios. Y si acaso nos llegara a esparcir, pues sabremos regresar de nuevo a nuestra ciudad y hacer de nosotros un nombre. Hagámonos un nombre que sea un nombre fuerte, hagámonos una nación poderosa. El ser humano, mis hermanos, intentando ir en contra del plan de Dios. Como la hormiguita de nuestra ilustración del inicio, queriendo ahorcar a ese gran elefante. ¿Lo podrán acaso hacer? No podrán, mis hermanos, no podrán. El plan del hombre es siempre ir en contra de la voluntad de Dios. El plan del hombre es siempre ir en contra del plan de Dios. ¿Cómo? Desobedeciéndolo, desconfiando de su palabra y siendo arrogantes, creyendo que pueden ellos hacerse de un hombre, pueden ser ellos los reyes y los dirigentes de su vida. Pero pasemos a ver el plan de Dios. Pasemos a ver lo que hace Dios en medio de este plan del hombre. Versículo 5 en adelante. El plan de Dios. Dice versículo 5. Y descendió Jehová para ver la ciudad. Detengámonos un poquito, mis hermanos. Dice, y descendió Jehová. Esa torre que iba a llegar hasta el cielo, no llegó hasta el cielo. ¿Qué tuvo que hacer Dios? Descender. Imagina, mi hermano, es como si Dios estuviera en el cielo, en su trono, en los lugares celestiales, y dijera, ¿que el hombre intenta hacer qué cosa? Y uno de los ángeles allí le dice, pues que llegar hasta el cielo y llegar hasta tu trono. ¿Y qué están haciendo? Pues una ciudad fortificada con material resistente a cualquier tormenta. Y son un solo pueblo, todos piensan igual, han logrado tener el mismo plan todos. Ok, a ver, deja asomarme. No veo ninguna ciudad. Desde aquí no se alcanza a ver. Desde donde estoy no alcanzo a ver nada. Descendamos para ver qué es lo que están haciendo. Descendamos. De una manera irónica y como en burla, el Señor dice que esa torre iba a llegar hasta el cielo. Por aquí no veo ninguna torre. Descendamos para ver la ciudad. Descendamos para ver la ciudad. Están jugando esos niños. Descendamos para ver la ciudad y la torre que edifican los hijos de los hombres. Mi hermano, muchas veces el Dios que nos creamos en nuestra mente y en nuestra imaginación, que al final y al cabo es un ídolo, el Dios que nos creamos en nuestra mente y en nuestra imaginación
Y es que, mi hermano, si tú sales afuera y preguntas si la gente cree en Dios, la mayoría te dirá que cree en Dios. De hecho, no son mayoría los ateos. Es una buena noticia. No son mayoría los ateos, son una minoría. La mayoría de seres humanos dicen creer en Dios, pero no en el Dios de la Biblia. No, es más, ni conocen la Biblia. Mi hermano, si alguien te dice creer en Dios y no sabe qué dice la Biblia, lo más probable es que el Dios de esa persona es un ídolo. Es un ídolo. Un Dios que ha formado en su mente y en sus pensamientos a su imagen y a su semejanza. Un Dios a su antojo, un Dios a la carta. ¿Y sabes cómo es siempre este Dios del hombre? No es de la Biblia. ¿Sabes cómo es siempre este Dios del hombre? Un Dios lleno de todo amor. Este es el Dios que todos quieren y conciben. Un Dios lleno de todo amor que no castiga. No, si mi Dios no me castiga, mi Dios es tan bueno. Pues sí, tu Dios que dices tener no castiga, déjame decirte que ese Dios es un ídolo. Es un ídolo de tu mente y de tu imaginación. Es un ídolo a tu antojo. Porque el Dios de la Biblia no solamente castiga, se burla de aquellos que quieren ir en contra de Él. Se burla. Y es que, mi hermano, el Dios de la Biblia es un Dios poderoso. Un Dios sentado en su trono. Un Dios, mi hermano, que hace lo que Él quiere con su creación. Hace lo que Él quiere con su creación. Le pertenece, le pertenecemos. Pero un Dios así, un Dios juez, no le gusta al hombre. Y por eso deciden no creer en ese Dios. Prefieren crearse uno a su imagen. Dios nos creó a su imagen y semejanza, pero el hombre decide crearse para él mismo dioses a su imagen. ¿Recuerdas el profeta, si no me equivoco, el profeta Jeremías, que dice cómo es el hombre en su estupidez? Que corta un árbol, ¿sí recuerdas? Corta un árbol y después de aquel pedazo de aquel tronco de madera talla un ídolo, lo talla y lo forma. Un ídolo que se parezca a él. A ver, lo voy a hacer así, así me gusta. Y lo voy a hacer aquí está. Y después que lo termina de formar, dice que lo pone frente a él, se inclina ante él y le adora. Y con lo que sobró de la madera, se prepara unas tortas, lo pone en el fuego y se pone a comer y celebrar delante de su ídolo. ¡Qué estupidez la del hombre! Crearse para sí mismo un Dios a su antojo. Y es que el Dios del Génesis 11, mis hermanos, no es el Dios que les gusta a la mayoría, Versículo 4, una vez más. Descendió Jehová para ver la ciudad. Descendió, vamos a ver qué están haciendo estas criaturitas. Ternuritas. Vamos a ver qué están haciendo. Que creando una ciudad que llegue hasta el cielo para quitarme de mi trono. Quiero que vayamos rápidamente, mis hermanos, porque este pasaje nos va a ayudar, el Salmo capítulo 2 nos va a ayudar a ver la actitud de Dios cuando el hombre intenta ir en contra de Él. Vamos rápidamente al Salmo capítulo 2, uno de mis salmos favoritos. Casi siempre decimos, mi salmo favorito es el Salmo 23. Y también creo que toda la Biblia debe ser favorita. Pero este salmo, mis hermanos, Salmo capítulo 2, déjame leértelo. Habla de nuestro Dios, el Dios verdadero. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? ¿Ves, mi hermano, cómo es la idea del Génesis 11? ¿Por qué se amotinan las gentes? ¿Por qué están reunidos? ¿Y por qué están pensando cosas vanas? ¿Qué están pensando? ¿En hacer una ciudad que llegue hasta el cielo, ir en contra de mi plan y de mi voluntad? Versículo 2 del capítulo 2 del Salmos. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos. Bueno, detengamos un poquito hasta allí. ¿Qué es lo que está intentando hacer el hombre aquí del versículo 1 y 2 y 3? Deshacerse de la autoridad de Dios. Lo mismo que en Génesis 11. Hagamos una torre que llegue hasta el cielo para nosotros sentarnos en el trono de Dios. Y Salmos 2 dice, ¿por qué se amontinan las gentes? ¿Y por qué los reyes se reúnen y llegan a un acuerdo? ¿Para qué llegan a un acuerdo? Para romper las ligaduras, para dejar de obedecer
al Supremo, al Rey, a Jehová. Pero veamos la actitud de Dios. Por eso les decía a mis hermanos, el Salmo 2 casi parece ir ahí alineado con Génesis 11. Dice el versículo 4, el que mora en los cielos, ¿qué hará? Se reirá. Y para que te quede claro, porque vamos a decir, bueno, pues se reirá en un sentido amable, así de que, ay, no, fíjate mi hermano, cómo el autor del Salmo va a aclarar la idea con la siguiente frase, el que mora en los cielos se reirá. ¿Qué es esto de que Dios se reirá? El Señor, ¿qué? Se burlará de ellos. ¿Alguna vez, mi hermano, te has burlado de alguien que ha querido ir en contra de ti, que todo le sale mal? ¿Y cómo lo celebras? Siendo sinceros y honestos, somos humanos, mis hermanos. Y aunque decimos, no debo de alegrarme porque todo le salió mal, pero qué bueno que le salió mal. Y pensaba que iba a hacer eso en contra de mí. Aquí tenemos a Dios, mis hermanos, burlándose del hombre, que quieren deshacerse de mis planes, que quieren soltar las ligaduras y ya no obedecerme. ¿Quieren hacer eso? ¿Qué le causa eso a Dios? Risa. Se burla, mis hermanos. Versículo 5. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Y dirá, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y aquí está hablando de Cristo, a quien puso Dios Padre como el Rey. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sean prudentes. ¿Qué es lo contrario de prudente? Imprudente, insensato, estúpidos. Y es que si ves una versión más moderna, mi hermano, eso quiere decir, sean prudentes, sean sabios. Querer ir en contra de mí no les ayudará en nada. Admitid amonestación, jueces de la tierra. Sirvan a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Pero bienaventurados todos los que en Él confían. Versículo 5 de Génesis 11, ahora sí, dice, y descendió Jehová para ver la ciudad. Entendiéndolo a la luz del Salmo 2, ¿qué está haciendo Jehová? Burlándose, riéndose de esta gente que quiere ir en contra de sus planes. Versículo 6, y dijo Jehová, del capítulo 11 de Génesis, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora, pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Podríamos ver aquí, mis hermanos, en estos versículos a un Dios muy severo. Pues qué mal le hacemos a Dios con hacer una ciudad, con construir una ciudad con buenos materiales que ninguna tormenta los pueda derribar. ¿Qué mal le hacemos a Dios? ¿Por qué Dios impide que el ser humano piense una sola cosa, establezcan una ciudad, levanten a un hombre como rey? Esa era la idea, levantar de entre todos ellos a uno como su rey. Y es que el ser humano, mis hermanos, se dejará gobernar por cualquier persona, pero no por Dios. Podrá levantar a cualquier ser humano como su rey, pero no a Dios, no a Dios. Pues, ¿qué mal le hacemos a Dios con hacer esto? Pero mis hermanos, creo que en medio del juicio de Dios, de descender, confundirlos, también está envuelta su misericordia. Mis hermanos, ¿qué pasaría si Dios dejara que todo el pueblo siguiera pensando una sola cosa y establecieran a una persona como su rey?
¿Sabes en qué se convertiría esa nación? En una dictadura. En eso se iba a convertir. Un hombre con todo el poder, ¿qué es, mi hermano? Una dictadura. Dale a un hombre todo el poder y lo convertirás en un dictador. No importa, mi hermano, de qué tan noble sea ese hombre. No importa, mi hermano, qué tan buen educado sea ese hombre. No importa, mi hermano, qué tan gentil y humanista sea ese hombre. Si a este hombre le das todo el poder, ¿sabes en qué lo vas a convertir? En un dictador que va a hacer y deshacer a su antojo. Y creo, mis hermanos, que la historia nos ha enseñado que todas aquellas naciones donde se han regido por un hombre con todo el poder y se han convertido en naciones autoritarias, en dictadores, no les ha ido nada bien, mis hermanos. Solo voltea a ver la historia, esos países, mis hermanos, en nuestro mundo donde todo el poder se le da a un solo hombre. ¿Sabes qué hace el hombre cuando tiene todo el poder? Solo ver por sus propios beneficios, por los míos y por los de mi familia. Y todos los demás, no me importa cómo vivan, cómo sufran, les daré migajas para que no hablen, les daré pan y circo, los tendré contentos, les haré algunos que otros eventillos por ahí, para que digan, no, mira cómo nos hace eventos y nos regala cosas. Pero al final, ¿qué está haciendo este hombre? Beneficiándose él de todo lo que posee. Mi hermano, dale a un hombre todo el poder y lo convertirás en un dictador. Y es lo que están intentando hacer aquí. Hagámonos un nombre, levantemos una ciudad, hagamos una edificación tan resistente que nada la pueda derribar y después coronemos a uno de entre nosotros como rey y démosle todo el poder. Pero hermano, creo que Dios, al descender y confundir la lengua de este pueblo y esparcirlos, también mostró su misericordia. Mostró su misericordia, mis hermanos. No sabían lo que ellos querían. Más tarde, mis hermanos, otro pueblo va a intentar y va a pedir lo mismo. ¿Sabes qué pueblo? El pueblo de Israel. Dios era su rey, Dios era su juez, y Dios había puesto varios jueces. O sea, Dios repartió el poder entre varios jueces. No les dio un solo hombre con todo el poder, les dio varios jueces para que gobernaran a su pueblo. Pero ¿qué hizo la nación de Israel? ¿Qué dijo el pueblo de Israel? Queremos solo uno, un rey. Ya no queremos muchos, no, queremos un rey como todas las demás naciones. Y Samuel se entristeció, lloró, y Dios le dijo, dale al pueblo lo que quiere. Dale, como dice el dicho, dale una cucharada de su propia sopa, para que pruebe, para que sepa. Pero adviérteles, recuerdan que Dios manda a su profeta y les dice, adviértele al pueblo, miren, les voy a dar un rey, pero este rey les va a pedir lo que él quiera. Lo que él quiera. Les pedirá a sus hijas y no se las podrán negar. Les pedirá tributo, impuesto, como él quiera y no se lo podrán negar. Si él quiere, llamará a tus hijos a la guerra y no podrás negarte. Si él quiere, tomará tus tierras. ¿Aún así quieren un rey? ¿Aún así quieren un hombre que tenga todo el poder? ¿Y qué dijo el pueblo? Sí, queremos un rey así. Dales un rey, Samuel, dales un rey. Y Dios les dio a Dios les dio a Saúl. Y mi hermano, la historia de la nación de Israel, una historia muy triste por querer que un solo hombre tuviera todo el poder. Tanto así que finalmente la nación de Israel se divide y unos jalan para el norte, otros para el sur, y finalmente, mis hermanos, tanto los del norte como los del sur son llevados cautivos por otro imperio más poderosos que ellos. El ser humano es capaz de darle todo el poder a un hombre, pero no a Dios.
¿Y sabes por qué el hombre, mi hermano, es capaz de darle todo el poder a un hombre? Porque en cierta forma sabe que ese hombre es igual que él, pecador, que falla. Así que si yo fallo y él es mi rey, no podrá reclamarme. Si me reclama, tú eres igual. ¿Qué le haces? Ah, pero si Dios tiene todo el poder y Dios es el rey y él me llama a cuentas, no podré justificarme. No podré justificarme. Mi hermano, el que Dios haya descendido y confundido la lengua del pueblo en Génesis 11, no solamente era parte de su juicio, sino de su misericordia. De su misericordia, para que esta gente, mi hermano, no viviera lo que es una terrible dictadura. Versículo 9. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz ¿de qué? De toda la tierra. ¿Cuál es el mandato de Dios? Y en toda la tierra. ¿Cómo termina el versículo 9 del capítulo 11? ¿Qué hizo la gente? Fue esparcida sobre la faz de toda la tierra. ¿Quién puede ir en contra de los mandatos de Dios, mis hermanos? ¿Quién podrá ir en contra de los mandatos de Dios? Nadie. Nadie puede ir en contra de los mandatos de Dios. Mi hermano, si tú desobedeces, créeme, Dios cumplirá su plan. Y si tú obedeces, también Dios llevará a cabo su plan. Pero no importa que el ser humano se rebele contra su Creador, Dios tiene un plan perfecto. En primer lugar, ¿sabes cuál es? Glorificarse. Todo lo que sucede, mis hermanos, tiene un plan delante de Dios. Glorificarse Dios, mostrar su gloria. Mi hermano, como ya lo he dicho y lo vuelvo a repetir aquí, aquellos que viven una vida desobediente delante de Dios, aquellos que viven una vida en rebeldía delante de Dios y no se arrepienten, ¿sabes, mi hermano? ¿Crees que Dios no se glorificará con ellos? Dios se glorificará con ellos. ¿Sabes cómo? Siendo justo y castigándoles y mostrando lo justo y lo santo que Él es. Y aquellos que vienen en arrepentimiento y fe delante de Dios, reconociendo sus pecados y apartándose de estos, ¿sabes cómo Dios se glorificará? Mostrando su misericordia. Así que Dios o mostrará su justicia y se glorificará, o mostrará su misericordia y se glorificará. Pero también, mis hermanos, Dios tiene en este plan perfecto otro plan. Una, glorificarse. Y otra, redimir a un pueblo, salvar a un pueblo, el cual nuestro Señor Jesús pagaría por ellos en la cruz del Calvario por todos los pecados de aquellos que vendrían a Cristo. Y es, mis hermanos, lo que está sucediendo en Génesis 11. Génesis 11 fue el intento del ser humano de ir en contra del plan de Dios. Hagámonos una ciudad y hagámonos un nombre, hagamos una familia real, creamos una familia real, una familia al cual le demos todo el poder y que esa familia nos bendiga. Hay que poner reyes, o un rey entre nosotros con los príncipes, y que ese rey nos gobierne. Ese no era el plan de Dios. Dios tenía otro plan. De hecho, mis hermanos, si vamos al capítulo 12 del Génesis, allá adelantito, capítulo 12 de Génesis, versículo 1 y 3. Dios ha confundido a este pueblo en Génesis 11. Dios ha hecho que aquella ciudad que estaba siendo construida se detuviera. La obra no terminó, pero Dios siguió con su plan. Mis hermanos, el plan del hombre fracasa, el plan del hombre se estanca, pero el plan de Dios sigue. Dice el capítulo 12 de Génesis: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti, ¿qué dice? Una nación grande. ¿Quién dice que iba a hacer esto de una nación grande? Era Dios, no el hombre. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. ¿Y qué más dice? Engrandeceré tu nombre. ¿Qué quería hacer la gente en Génesis 11? Hagámonos un nombre, hagamos una ciudad, una nación. Dijo Dios:
hey, ese plan no lo van a llevar a cabo ustedes. Ese plan lo voy a llevar a cabo yo, a mi manera. Por eso el título del mensaje es a la manera de Dios, a mi manera, no a su manera, a la manera de Dios. Haré de ti una nación grande, está diciendo Dios a Abraham, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Qué no acaso esto era lo que querían hacer, lo que quería hacer la gente en Génesis 11 en la Torre de Babel? Crear una familia real, poner a un hombre y darle todo el poder, y que esa familia, ese hombre los bendijera a ellos. Pero Dios dijo, no va a ser a su manera, será a mi manera. Dios ya tenía un plan trazado, mis hermanos, desde antes de la fundación del mundo. Dios trazó un plan, un pacto, el pacto eterno, el pacto de redención, donde Dios estableció que de la descendencia de la mujer, como dice Génesis 3:15, que de la descendencia de la mujer Dios levantaría a un hombre, al cual le daría un nombre que sería bendito. Y todos aquellos, mis hermanos, que estuviéramos bajo el gobierno de este hombre, seríamos benditos y alcanzaríamos bendición. ¿Quién es este hombre? Jesucristo. Gloria a Dios. Y bueno, ¿por qué razón Dios llama a Abraham de su pueblo, de su tierra, para formar de él una familia? ¿Cuál era el propósito de Dios? Comenzar una línea donde finalmente, mis hermanos, nacería aquel que nos iba a traer salvación, Cristo. Y si tú lees, mi hermano, Mateo capítulo 1 y Lucas, donde está la genealogía de Cristo, dice Jesucristo, descendiente de Abraham. El Señor, mis hermanos, estaba trazando una línea y estaba llevando a cabo un plan en el que nacería Cristo, nuestro Señor, para salvarnos de nuestros pecados, para salvarnos de nuestras transgresiones, para que fuera Cristo quien pagara, mis hermanos, por todas las rebeldías que nosotros hemos cometido. Pero, mi hermano, el problema de ellos, de esta gente del Génesis 11, el problema de ellos, ¿cuál es el problema de ellos? Desobediencia, desconfianza a la palabra de Dios y arrogancia. El problema y los pecados de ellos, ¿qué crees, mi hermano? También son nuestro problema y es nuestro pecado. ¿No acaso también nosotros a veces actuamos de la misma manera, siendo desobedientes, desconfiando de la palabra de Dios, siendo arrogantes? Y es que, mis hermanos, cuando queremos construir vidas, cuando queremos construir mi vida, cuando quiero construir a mi familia, ignorando el plan de Dios, ¿sabes qué estoy haciendo, mi hermano? Lo mismo que el pueblo en Génesis 11. Yo voy a levantar a mi familia, yo voy a hacer de mi familia una familia de renombre, y una familia que ahora sí superemos todas las adversidades. Ese es el intento del ser humano. Y cuando yo pongo a un lado a Dios e ignoro a Dios y su voluntad, o sea, no me importa cómo, yo sacaré adelante a mi familia. Haga lo que haga, yo sacaré adelante a mi familia, les daré un nombre, les daré títulos, les daré la universidad, les daré todo, porque mi familia va a salir adelante. ¿Y qué hacemos? Ignoramos el plan de Dios. No preguntamos, Señor, ¿es tu voluntad? Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi familia? Señor, ¿estoy dentro de tus planes, Señor? ¿O estoy yendo en contra de tu voluntad? ¿Será acaso que esto por lo que tanto lucho es parte de mi orgullo y de mi arrogancia? Para yo levantar mi nombre en alto, que es lo que en Génesis 11 estaba haciendo esta gente, ¿no? Dice, hagámonos un nombre, hagámonos fama. No, mira cómo fulano de tal sí sacó adelante a sus hijos. Cuando, mi hermano, cuando hacemos planes, queriendo construir vidas, familias, sueños, un patrimonio para nuestros hijos,
e ignoramos la voluntad de Dios, estamos haciendo exactamente lo mismo que en Génesis 11. Lo mismo. Sí, siendo un mismo sentir, hay que echarle ganas, hijos, hay que echarle ganas, familia, y logras convencer a todos para trabajar juntos, como en Génesis 11. Seamos de un solo sentir, seamos de un solo plan, y vamos a echarle, y vamos a demostrarle a toda esa gente que nos dijo que no podíamos, que sí podemos. ¿Qué hace Dios cuando actuamos así? Ignorando su voluntad, ignorando sus planes, y aún más, mis hermanos, intentando obtener todo esto yendo en contra de los mandatos de Dios. No importa si tengo que robar, no importa si tengo que mentir, no importa si tengo que transear, no me importa, yo voy a salir adelante. Y si tengo que mentir para ello, pues mentiré. Si tengo que robar para ello, pues robaré, aunque sea poquito, para que no se den cuenta. Y si tengo que hacer trampas, pues las haré. Si tengo que falsificar documentos, lo haré. Y todo lo que sea con tal de levantar el nombre de mi familia en alto. ¿Y qué hace Dios, mi hermano? Se ríe y se burla. Dice, ¿crees que vas a poder levantar la fama de tu familia? El nombre de tu familia con todas estas tranzas, con todas estas mentiras, con todas estas rebeldías y desobediencias, coqueteando con el pecado por aquí y acá, abrazando la maldad. ¿Crees tú que vas a levantar la fama y el nombre de tu familia yendo en contra del plan y la voluntad de Dios? ¿Qué hace Dios? Génesis 11, se ríe, se burla. Mi hermano, cuando queremos construir vidas, familias, sueños, patrimonio, viviendo en contra de Dios, practicando el pecado e ignorando su voluntad, ¿sabes qué nos espera, mi hermano? Sí, quizás Dios nos dejará avanzar. Avanza, construye, edifica, que te confundiré finalmente. Serás confundido, serás aturdido, no entenderás en qué momento llegará tu destrucción, mi hermano. ¿Cuántas familias han querido hacerse de un buen nombre, de una buena reputación en contra de los mandatos de Dios? ¿Y sabes cómo terminan, mis hermanos? ¿Sabes cómo termina? El padre en prisión, hijos muertos, venganzas, traiciones, todo por querer levantar la fama de la familia. Mi familia va a salir adelante. Y en medio de tanta tranza, de tanto robo, de tantas mentiras, no podrás, mi hermano, no podrás, terminarás avergonzados, o como diría el Mosco, terminaremos. Si hacemos eso, mis hermanos, terminaremos confundidos, destruidos, con familias desintegradas. ¿Qué le pasó a esta nación? Que estaban todos con un solo sentir. Finalmente, ¿qué fueron? Esparcidos. Mi hermano, querer lograr un nombre, fama en la familia, a cuesta de lo que sea, ignorando la voluntad de Dios. ¿Sabes a qué me dirijo? A familias desintegradas, familias en pleitos. Oh, mi hermano, lo que muchas veces la gente cree que es el mejor patrimonio que le puedo dejar a mi hijo, una herencia, dinero en el banco, terrenos. ¿Sabes en qué termina eso? ¿Sabes en qué termina eso en la familia, mi hermano? Hasta en la muerte. Hijos matando, hermanos matando a sus hermanos para quedarse con la herencia. Mi hermano, cuando queremos hacer fama y levantar nuestro nombre en alto y no el de Dios, terminaremos como en Génesis 11, confundidos, desintegrados, desilusionados e incluso, mis hermanos, muertos. ¿Pero qué crees, mi hermano? Debo confesar que todos en algún momento, mis hermanos, hemos perseguido sueños, hemos perseguido proyectos y le hemos entrado a toda esta onda de decir, no me importa, yo voy a salir adelante. Pero, mi hermano, si tú hoy vienes a Cristo, ¿recuerdas el Salmo 2? ¿Recuerdas el Salmo 2 que dice, honren al Hijo para que no se enoje?
Si hoy tú vienes, mi hermano, en arrepentimiento, diciéndole, Señor, creo que muchas veces he luchado y he trabajado como en Génesis 11, solo por mi nombre, para levantar mi reputación, para levantar mi fama, para que digan de mí, como si pudo. Señor, si estoy haciendo esto, Señor, voy a terminar mal. Aquí estoy, Señor, ten misericordia de mí. Señor, perdóname, mis hermanos, en Cristo hay perdón, en Cristo hay salvación. Y hoy podemos venir a Él, mis hermanos, en arrepentimiento y en fe. Si has tenido planes, si has tenido proyectos en tu vida, mi hermano, y nuestro motivo primero ha sido nuestra fama y nuestro nombre antes que la gloria de Dios, podemos venir hoy en arrepentimiento ante Dios, pidiendo misericordia. ¿Y qué crees, mi hermano? Hallaremos misericordia. Y si venimos al Hijo, como dice el Salmo 2, honren al Hijo. Si venimos a Cristo, ¿qué dice? ¿Qué leímos en Génesis 12? Que todos aquellos que estén dentro del gobierno de este Hijo, ¿qué serán? Benditos. Déjame volverte a leer, mi hermano, para terminar. Versículo 2 del capítulo 12 de Génesis. Haré de ti una nación grande. Abraham, no es a su manera de ustedes, como en Génesis 11. Abraham es a mi manera. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Mi hermano, si queremos alcanzar esta bendición de Génesis capítulo 12, ¿sabes qué tenemos que hacer? Estar en Cristo. Estar en Cristo. Si estamos en Cristo, mis hermanos, la bendición que Dios le está prometiendo a Abraham, la alcanzaremos nosotros. Mi hermano, ¿quieres esta bendición? ¿O quieres esforzarte tú para levantar tu propio nombre y tu propia fama en alto? ¿Qué escoges, mi hermano? Trabajar duro y matarte y desgastarte hasta el cansancio, hasta el agotamiento, como en Génesis 11, construyendo una torre yendo en contra del plan de Dios. O venimos y nos humillamos delante de Cristo y le decimos, Señor, que sea a tu manera, no a la mía, Señor, que sea a tu manera. Destruye mis planes, Señor, confunde mis planes, que sea a tu manera, Señor, que sea a tu manera. Si tú quieres la bendición de Dios, mi hermano, solo la podrás obtener solo a través de Cristo y de nadie más, solo a través de Cristo. Así que si tú hoy quieres esa bendición, inclina tu cabeza, mi hermano, y vamos a Dios en oración, en una oración de arrepentimiento y en una oración de fe también en nuestro Señor.